Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, aquí estamos como todos los martes a las 10 de la noche, esto es El Timón, mi nombre es Willy Cohen y aquí está la señora Cecilia Bufflet. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Estrella de la televisión, la vemos triunfando sí, en TN. O corriendo entre TN y Canal 26, pero... Impresionante, sí señor. Bueno. Cualquiera de las dos cosas. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy ahí contando Levax. ¿Cuántas Levax se vendieron? ¿Cuántas Levax se compraron? Exactamente. Hay fiebre de Levax. Una Levac manía, decía hoy el Beto Valdés a la tarde en la radio. Efectivamente, la política, la economía, la verdulería, en la peluquería, todo el mundo hablando de las Levac y de la tasa de interés. Bueno, hubo hoy muchas novedades en ese sentido, porque Sturzenegger, el capitán frío, palo y palo, volvió a subir la tasa de interés. Sí, poquitito, pero la volvió a subir contra todos los pronósticos y contra todos los cuestionamientos, ¿no? Porque parece que hasta hay fuego amigo, digamos, que también adentro del gabinete hay críticas, no públicas, pero críticas en privado a esa política de Sturzenegger, ¿no? Bueno, obviamente los números de la inflación han generado otra oleada de debate sobre qué está pasando con el plan económico de Macri, si eventualmente va a haber cambios después de las elecciones. Rápidamente salió el gobierno y sobre todo el equipo económico y decir, no, acá no va a haber ningún cambio. Pero bueno, está muy debatida esa cuestión y empezaron las negociaciones salariales, hay muchos movimientos en los sindicatos, en la política, el peronismo obviamente se empieza también a reorganizar. Así que lo tenemos al Beto Valdés para hacerle varias preguntas esta noche. Un montón de preguntas. ¿Cómo Querido va, Beto? Beto, bienvenido. ¿Cómo andamos? Bien, todo muy movido. Sí, señor. Bueno, muy movido. ¿Cristina sí o Cristina no? Eso parece ser lo que todo el mundo discute en las mesas políticas. Si Cristina va a ser candidata, si no va a ser candidata, quién gana y quién pierde y qué es lo que hay que seguir de todo esto, porque aparece Randazzo, Massa. Bueno, ¿qué está pasando en el peronismo, Beto, y cuál es la situación de Cristina políticamente desde tu punto de vista? Y me parece que en primer lugar lo que hay que aclarar en términos de las casas que tanto nos gustan de apuestas tipo Bwin, y hoy 50-50. No, si quieren jugar un pesito para un lado o para el otro, pero está realmente muy peleada y muy opinado si la expresidenta va a ser candidata o no, y con argumentos muy válidos de unos y otros. Quizás el elemento más interesante es el que dicen, ojo, acá hay un factor decisivo, Máximo Kirchner. Dicen que Máximo es el que más le está dando manija a su madre para que sea candidata, para que la pelee de abajo. Veremos qué tipo de influencia. En algún momento también se decía que Máximo y Florencia no quería que se presentara a la reelección, pero va a jugar al misterio claramente hasta el cierre de listas, que bueno, falta un poquito más de un mes. Y al gobierno, a Macri, digamos, ¿le conviene que Cristina sea candidata? Muchos dicen que sí. ¿Por qué en este caso? Si ahí, a ver si todavía hay una sorpresa. Claro, bueno, más allá de esa cuestión, el primer dato objetivo es que en la Casa Rosada, si Cristina finalmente da el sí, abren champán, festejan. Es el escenario por el cual vienen trabajando, yo te diría, prácticamente desde el 11 de diciembre de 2015, en función de... Ya tienen todo armado, es decir, ya la sacaron a Carrió a la ciudad de Buenos Aires, ya es un hecho que Esteban Bull y Gladys González van a encabezar la lista de candidatos a senadores, Facundo Manes la de diputados, que María Eugenia Vidal y el presidente Macri, pero en ese orden, Vidal y el presidente Macri van a ser los grandes electores y necesitan indefectiblemente del otro lado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que mide muy bien en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la tercera sección electoral y en lo que es segundo y tercer cordón de la primera sección electoral, la zona norte y oeste. Ahora volvemos pero con un techo, techo, que ese es el atractivo de Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que tiene un techo bajo, que es decir, que tiene eso asegurado, pero es muy difícil que crezca. Esa es la visión de la Casa Tienen Rosada. la campaña armada. Ahora volvemos a Cristina sí, Cristina no, y eventualmente qué pasa en el peronismo. Pero la economía, señora, mientras tanto. Sí, la economía mientras tanto. Y trajimos unos numeritos que preparamos para ver un poquito el tema del déficit fiscal, ¿no? Mirá. Porque hay mucha discusión alrededor de si el problema es la tasa de interés alta, el problema es la inflación, o el problema en realidad es el gasto público, ¿no? Y teníamos para muy ver... Bien, muy bien, Cecilia. Muy bien, sí, señor. Lo tenemos que ir repitiendo por los barrios
barrio decís. Pero muy bien, hoy viene Miguel Ángel Broda, nada menos. También, claro, así que imagínate vos, le dedicamos este cuadro al doctor Broda. Claro, mira, porque por ejemplo acá miramos y comparamos el déficit fiscal el déficit 2015 y 2016 y la verdad es que la cuenta total, cuando le agregás el déficit financiero, cuando le sacás la plata del blanqueo, cuando agregás los intereses que generan el cuasi fiscal del Banco Central, pasa de 8,1%. En el último año de Cristina Kirchner era 10% el primer año de Mauricio Macri. Y mirá lo que pasa en el primer trimestre del 2017. Sí. Cuando comparás superávit primario, según como lo calculaba Alfonso Pratgay, que es la manera que tenemos para calcularlo, ahora cambió la medición, es una cuestión técnica, no importa. 2,9 era el déficit del primer trimestre del 2016, eso pasa a 1,8 este año, baja. Pero mirá cuando le sacás la plata del blanqueo. 2,9 era el déficit del primer trimestre del 2016 y estamos ahora en 3,6. Y cuando le sacás los aportes del Banco Central y demás, cuando vas al financiero, 4,6, 4,9 y de nuevo, con los intereses que genera la emisión del EVAX, también pasás de 6,8 a 7,7. La verdad es que en la práctica lo que pasa este año es que estás gastando más que el año pasado. O sea que el gradualismo... Más que el año pasado. El gradualismo fue gradualmente aumentando el déficit. Gradualmente, bueno. Exactamente. Pero en el mundo financiero sigue la euforia. Piensen ustedes que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ganaron en lo que va del año, que es nada, en el año recién tiene 4 meses, sí, pero ya ganaron 70% en dólares, 40% en dólares, no solamente las petroleras, los bancos, obviamente las compañías, digamos, vinculadas al sector servicios, ¿no? Sí. Pero los bancos le siguen ofreciendo plata al gobierno, Donald Trump, todo lo que quiera, pero la tasa de interés en Estados Unidos está regalada. Y por eso yo soy de los que creo que después de las elecciones no va a pasar nada, porque esto va a ser siga, como tantas veces pasó en la Argentina. Tal vez el bolonqui es en el segundo mandato, como pasó también siempre en la Argentina. Le pasó a Menem, le pasó a Kirchner. Pero bueno, digamos, de todo eso vamos a hablar esta noche también con el doctor Broda y con Enrique Baquier, que dice el Beto Valdés que no es solamente el vicepresidente del Banco Nación, sino que es un hombre medio político, ¿verdad? Es un hombre de la política con peso propio en la UCR mendocina, viene de ser funcionario, ministro de la Producción del gobernador Alfredo Cornejo, pero además fue intendente, es decir, tiene su peso específico y una mirada muy interesante de la economía real, que de alguna manera lo que representa Baquier, el radicalismo del interior que gobierna, que paga quincenas, bueno, las críticas que hay contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fundamentalmente, primero porque dicen nos está enfriando la economía y el humor social no es el mejor, sino además dicen hay una crítica de sectores del radicalismo, de sectores del PRO un poquito más alejados, y otros no tanto, que dicen... Los sectores de izquierda del PRO, digamos. El progresismo dentro decir, está bien. Vos decís por Mario Quintana, que dicen que está muy crítico con el presidente del Banco Central, pero tiene un límite, que se lo pusieron muy concreto. A ver. El presidente Macri. Claro, obviamente. Que le dijo, Federico, no se toca. Ahora, ¿qué es el planteo que se hace por estas horas? Primero, dicen que se viene una baja de la tasa, concretamente en el Banco Central de Brasil, que tiene un esquema muy parecido al nuestro y que en definitiva va a quedar muy en evidencia que la obsesión de Sturzenegger de que la inflación solo tiene una respuesta monetaria. Entonces, bueno, ahí empiezan las críticas y una mirada que por el momento se frena, no se hace pública, fundamentalmente por el respaldo del presidente Macri a Federico Sturzenegger. Sí. Y a la política de Sturzenegger me parece también, ¿no? Sí, no, bueno, ¿alguien lo defiende? Hay al mismo tiempo una situación casi también institucional, que es que se supone que Cambiemos también significa independencia profesional en el Banco Central, ¿no? Y eso me parece que ese es un valor que en alguna medida Macri lo debería cuidar y yo creo que lo va a cuidar, ¿no? Pero bueno, me parece también que pegarle a Sturzenegger es más fácil porque si no le tenés que pegar a Macri. Si no tenés que, digamos, si no tenés que decir que acá el problema no es Sturzenegger, sino que el problema es que el gradualismo mucho resultado no dio.
digamos. Entonces ahí entras en otra discusión pero que la vamos a plantear aquí con el doctor Broda y con el... Podrían apuntar contra Prat Gay, de alguna manera, si no quieren pegarle directamente al presidente. Digo por lo que dijo Federico Pinedo, que está criticando, por ejemplo, el presidente de Producción del Senado, esta mirada y que de alguna manera dice que no se puede seguir con estas tasas, y es el que obligó a Nicolás Dujovne a desmentir que va a haber cambios en la política económica, porque Pinedo dijo no, después de los comicios vamos a cambiar. Pinedo se ha colocado bien también en el ala izquierda del PRO, digamos, tanto con lo que ha sido su embestida contra la Corte, ¿no? También, muy interesante. Pero bueno, ahí me parece que, claro, lo que dicen en el Banco Central es, de los políticos, del ala política no nos defiende nadie. No nos defiende nadie, lo único que les queda es esa reserva de que nada más y nada menos que el presidente. Igual, el presidente de la Nación... o Mauricio Macri, lo que le preocupa es el dólar. La tasa dice, bueno, está bien, pero cuidado con el dólar, ¿no? Cuidado con el atraso cambiario. Y ahí vemos que Sturzenegger tuvo un cambio y tuvo un giro en las últimas semanas y empezó a comprar dólares. Sí, ¿no? bueno, hay que ganar las elecciones también en el interior del país, en las provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Pero volvamos a un repaso rápido del escenario. Si Cristina fuera candidata, vos decís festeja Macri. Sí. ¿Y qué pasa en el peronismo? ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué pasa con Randazzo? Con, no sé, Scioli o los que andan dando vueltas en el peronismo como herederos de Cristina, digamos. Y les cambia abruptamente el escenario. Algunos dicen que Randazzo directamente no se va a animar porque hoy se habla de una paliza. Es decir, si hubiera una PASO... No van a una PASO contra Cristina, ninguno, digamos. Primero, dicen que no iría Randazzo porque 70-30 cómodo, perdería el exministro del Interior, pero también le han dicho, eso se lo dijo el propio Miguel Ángel Pichetto, que se ha transformado en uno de los avales que tiene Randazzo, paradójicamente, del chino Navarro a Pichetto, que no le van a dar la posibilidad de tener una lista y competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, ese es un elemento. Y hay una frase de Sergio Massa que es muy llamativa. Sergio Massa, que obviamente no quiere que juegue Cristina y tampoco le tiene simpatía a Randazzo, dice, Randazzo tiene una moto de agua espectacular, pero para andar en la avenida 9 de Julio. Es decir, no le ve problema de construcción política. Y claro, en definitiva, la pregunta del millón es, si no juega Cristina, ¿qué pasa en el peronismo? No va a ser tan sencillo, porque algunos dicen, bueno, ese sería una mala noticia para la Casa Rosada. Bueno, hay que ver cómo se conforma y se cierran las listas, si va Martín Insaurralde, si ahí Randazzo le permiten competir. Son muchos los interrogantes, pero evidentemente, si uno hoy ve cuál es el consenso de la gran mayoría de los intendentes, aquellos donde en sus distritos Cristina mide bien, que dicen no la queremos, por cosas como la que pasó hoy. Hoy hubo una reunión en Caras y Caretas, que es la revista de Víctor Santamaría, de referente del kirchnerismo. ¿Quién apareció? Amado Vudú y Luis Delía. Imagínense aquellos que están pensando en las urnas, en el proceso electoral que se vienen, y que le pongan a Vudú. Que toque hacer campaña con Vudú y Delía. Bueno, ¿trajo chimentos? Sí, algunos. Bueno, ahí viene otra vez un problema en el sector de la salud, por lo que sé, porque, bueno, obviamente la paritaria va a ser dura. El gobierno no quiere autorizar muchos aumentos en las cuotas de la medicina privada. Sí. Las clínicas y sanatorios dicen que no tienen plata. Y Héctor Daer se ha, de alguna manera, puesto en campaña electoral con el peronismo, digamos, ¿no es cierto? Sí, así que puede a Sergio Massa, tiene que renovar la banca. Eso también lo impulsa de otra manera, ¿no? Así que puede haber ahí otra vez lío. Discusión en un año electoral, que siempre es un tema sensible. Hay un chismecito alrededor de la deuda, el déficit fiscal y de esto que hablamos tanto en el programa de hoy, ¿no? Me decían, ¿cómo un economista le preguntaba a un ministro cómo se va a resolver, cómo van a hacer para llegar a este 4,2% de déficit este año, con el gasto un poco acelerado para llegar a eso? Tenemos poca deuda flotante, dijo el ministro, tenemos todo el margen del mundo. ¿Qué quiere decir eso en español? Que parte del gasto de este año se patea y se paga el año siguiente. La meta que no se cumple no es la del año electoral, es la del 2018. Así es. Bueno, y este ha sido el único programa que no ha hablado ni del 2x1 ni de la Corte, Beto.
Hasta ahora. Es verdad. Lo que ha dejado mirando para adelante, que es lo más importante, más allá de los resquemores internos y la pelea y quizás una mala relación entre el máximo tribunal, más allá de la pelea entre Lorenzetti y Carrió, es primero la licencia de Elena Hayton de Nolasco, duramente criticada por el presidente del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, que pidió prácticamente su cabeza. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Pichetto quiere la silla de Hayton de Nolasco para él. Es decir, él quiere desembarcar, hacer la gran Maqueda, pasar de la política, Maqueda, claro. de la política, porque él ya no tiene distrito prácticamente, Río Negro perdió, y quedarse como ministro de la Corte. Bueno, muy bien, ahí estamos. Señores, ¿esto ha sido todo? Sí, ha sido ¿Prometen todo. volver la semana que viene? El martes que viene estamos acá todos para otra edición de El Timón. El martes a las 10 de la noche en Canal 26, como todas las semanas. Los esperamos.